¿Cómo te va? Dios te bendiga mucho. Te saludo con la paz del Señor. Hoy quiero compartirte un pasaje que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34. Pero vamos a situarnos un poquito en el contexto, que era lo que pasaba en ese tiempo con Jesús, para poder ir ya de lleno al relato que te quiero compartir. Jesús venía de la región de Gadara, venía de liberar a un hombre que había estado endemoniado y que cuando es liberado una legión de demonios sale de sí y va a parar a unos cerdos que están ahí pastando. Estos cerdos comienzan a correr y caen por el precipicio. Esto llenó de temor a la gente que estaba ahí en esta aldea, en la aldea de Gadara. Por lo tanto, le piden a Jesús que se retire del lugar. Y se perdieron la oportunidad de que mucha gente fuera salva y recibiera el mensaje de salvación. Así que Jesús, cuando no es bienvenido a un lugar, Él se retira. Y pasó a la otra orilla, dice la palabra, en donde sí la gente lo recibió con alegría, donde la gente lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque donde estaba Jesús, algo pasaba. Donde está el Señor, algo pasa. Cuando Jesús pasa por un lugar, no pasa desapercibido. Siempre hay algo que el Señor deja. Y el Señor deja su huella. Apenas llega a la otra orilla, como te decía recién, la gente lo comienza a buscar. Y un hombre llamado Jairo lo invita, le pide, le suplica que fuera a su casa a sanar a su hijita. Cuando Jesús va de camino a la casa de este hombre, una mujer nos va a dar un ejemplo de fe. Una mujer que padecía una hemorragia continua durante 12 años. ¿Te imaginas? Terrible. Una mujer que seguramente estaba anémica, que había ido a montones de médicos, que había gastado todo su dinero, que ya no tenía otro recurso donde ir, y empieza a escuchar que Jesús va a pasar por ese lugar, que Jesús está pasando por ahí. Y toda su fe comienza a llenarse, todo su ser comienza a llenarse de fe. Hay una esperanza. La esperanza tiene un nombre. Ese nombre es Jesús. En la época del Señor, una mujer que tenía la menstruación tenía que quedar separada durante el periodo que le duraba su periodo menstrual. Era considerada inmunda, no podía acercarse a su familia, no podían tocarla. Era una costumbre de la época. Por lo tanto, esta mujer estaba relegada de sus afectos. No se sabe si la protagonista de este relato era casada, pero si no era una semana, sino que hacía 12 años que no podía tener intimidad con su esposo. Si tenía hijos no los podía tocar. No podía ir a la sinagoga. Ella estaba declarada por la sociedad inmunda. No podía abrazar a nadie. Y si era soltera, no podría casarse nunca, porque ¿quién iba a casarse con una mujer condenada a su propia enfermedad? La misma ley la estaba apartando de la sociedad. Y habían pasado 12 años. Habían pasado 12 años tremendos de angustia, de soledad, de vergüenza. Su corazón estaba dolido, sus emociones estaban dolidas, su cuerpo estaba cansado y no tenía lugar donde ir. Había perdido todos sus bienes, había perdido su patrimonio, pero más allá de eso, ninguno de los lugares donde ella fue le proporcionaron la solución a su problema. Y ella dijo,
pienso yo, ¿no? Al saber que Jesús iba a pasar por ahí, dijo, tengo que probar con Jesús. Tengo que probar con este hombre que dicen que hace milagros. Ya probé de todo, absolutamente de todo, pero este hombre tiene algo distinto. Todo lo que me hicieron de nada sirvió. Pero este hombre, su sola presencia, sirvió para aterrorizar a esos demonios que salieron corriendo. Una sola palabra suya hace que el mar se aquiete. Ha resucitado a los muertos. Y ella piensa, si tan solo pudiera acercarme, si tan solo pudiera meterme entre la gente, tengo que lograr llegar a Él. Tengo que lograr llegar a Jesús. Todo me condena. Ya no tengo esperanzas. Ya no tengo nada. No tengo más que perder. Ninguna religión de la época había podido hacer nada por ella. Estaba sola, estaba abatida. Enferma, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Porque la enfermedad hace eso, ¿verdad? La enfermedad te aparta, una enfermedad prolongada te hace sentir mal, hace hacer que la persona se sienta angustiada, ansiosa, temerosa. Y la enfermedad la controlaba ella. Ella no controlaba la enfermedad. La situación la estaba controlando. No podía hacer nada por sí misma. Pero piensa, si tan solo pudiera tocar sus vestidos. Yo sé que no me es permitido acercarme a Él, y menos que Él me imponga las manos, pero si tan solo, sin que nadie lo note, pudiera alcanzarlo. Y ahí estaba Jesús. Ahí estaba el Señor. Y comienza a abrirse paso por entre la gente. Como puede. No te olvides que estaba sumamente debilitada, 12 años perdiendo sangre. En esa época no había transfusiones de sangre. Estaría pálida, débil, sin fuerzas. Sin embargo, la fe, escúchame bien, la fe rompe toda estructura, rompe los techos, quiebra las barreras. La fe trae el cielo a la tierra y permite que lo sobrenatural suceda. Permite que los milagros sucedan. Es la fe que mueve la mano de Dios. Había una esperanza. Estaba Jesús. Estaba ahí. Ese Jesús, que es el nombre que está sobre todo nombre. No es cualquier nombre, no es cualquier persona. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Que ante el nombre de Jesús, ante Él, se arrodillan todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Ante el nombre de Jesús, toda enfermedad cae. Ante el nombre de Jesús, todo imperio de enfermedad es desbaratado. Ante el nombre de Jesús, toda atadura se deshace, porque Jesucristo es el Señor. No hay otro. Si yo te preguntara, ¿cuántos quieren tocar en este día el manto del Señor? Vos me estás viendo y tal vez estés pasando por una enfermedad que es incurable, o tal vez estás pasando por un problema emocional que te tiene atado, y no estás viendo este programa por casualidad. Dios no hace nada por casualidad.
Siempre hay un porqué, siempre hay una causa. Y si estás aquí mirándome, no soy yo, es el Señor. Es el Señor que quiere que lo toques en fe. Él quiere sanar tu vida. Él quiere liberarte de todo lo que te esclaviza, de todo lo que te aparta de Él. Él quiere limpiarte, perdonar tus pecados. Decirle al Señor que querés tocar el borde de su manto, que querés alcanzarlo a Él. Esta mujer apenas podía caminar, pero tenía una meta, perseguía un fin, a Jesús. Si tan solo pudiera tocarlo. Se sentía contaminada, sí, pero quería ser libre. Quería el toque del Maestro. Necesitaba a Jesús para salir de esa cárcel que se llama enfermedad. Ella estaba castigada, esclava por ese flagelo que se llama enfermedad. Esa enfermedad la mantenía aislada, avergonzada. Y tal vez en esta noche vos estás prisionero o prisionera de otras enfermedades. Pueden ser problemas matrimoniales, problemas con tus hijos, problemas con tu trabajo. Tal vez tu azote es tu mal genio. Tal vez tu azote es la infidelidad. Y necesitas venir al Señor. Necesitas buscar a Jesús y recibir de Él la liberación, la sanidad. Y le necesitas decirle a Cristo, si tan solo, Señor, pudiera tocarte, necesito tocarte. Necesito que me limpies, necesito que me ayudes, necesito tu perdón. Y apenas esta mujer tocó el manto de Jesús, dice la Biblia que inmediatamente quedó sana. De pronto ese flujo de sangre cesó. Es que cuando establecemos ese contacto con el Señor, nuestra realidad cambia. Cuando establecemos esa relación con el Señor, las cosas se transforman. Pero Jesús en medio del alboroto sintió algo distinto. No era curiosidad, no era incredulidad. Sintió que alguien con algo diferente lo había tocado. Porque cuando nosotros nos acercamos con fe al Señor, el poder del Señor se manifiesta. Y dijo, ¿quién me tocó? Y sus discípulos lo regañan y le dicen, pero Maestro, aquí todos te tocan. ¿Qué te está pasando? ¿Qué vamos a saber quién te tocó? Él dijo, alguien me ha tocado porque he conocido que poder de mí salió para sanar. El poder del Señor salió cuando esta mujer lo tocó en fe. Y poder del Señor saldrá cuando vos te atrevas a tocar en fe al Señor. Y Jesús buscaba entre la multitud quién lo había tocado, y de repente una mujer temblorosa, llena de culpa porque había roto todas las barreras, había quebrantado todas las leyes, temblando se tira a sus pies y le confiesa su pecado. Le dijo toda la verdad. Ella estaba haciendo algo que no era permitido, sin embargo, la necesidad la llevó a Jesús. Y en Jesús no encontró el rechazo. En Jesús encontró la sanidad y el perdón. Tampoco podemos escondernos del Señor porque el Señor lo conoce todo. ¿Quién me tocó? Él sabía perfectamente bien qué había pasado. Pero al verla a la mujer tendida, postrada a sus pies,
ternura y compasión movió al Señor. El Señor no desprecia a nadie que se acerque con un humilde corazón. Jamás lo va a alejar de sí. Él no desprecia un corazón sincero, un corazón contrito y un corazón humillado. Y le dice, no temas, tu fe te ha hecho salva y queda sana de tu azote. Es un testimonio maravilloso el de esta mujer, porque no solo recibió la sanidad, sino que recibió la salvación. El mismo Jesús se está moviendo hoy aquí a través de su Espíritu Santo. Es el mismo Dios por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios que dejó el poder en su iglesia para sanidad, para libertad, para salvación. Hace un tiempo atrás, una señora que vino del Paraguay con su hijita, una nena de 4 años, desahuciada ahí en el Paraguay, con un tumor en su estómago. Los médicos le dijeron ahí, no podemos hacer nada. Tu hija ya no tiene vida. No podemos hacer absolutamente nada. Y esta mujer viene aquí a Argentina. La lleva a un hospital nuestro, el Hospital Fernández. En ese tiempo la conozco y comenzamos a orar. Comenzamos a clamar por Brenda. Comenzamos a pedirle al Señor que ese diagnóstico caiga, que ese diagnóstico desaparezca. Y empezamos a ayunar por ella. Y los grupos de la iglesia comenzaron a orar continuamente, orar sin cesar, dice el Señor. Y no pasaba nada. El tratamiento no funcionaba, pero seguimos orando, seguimos insistiendo. Teníamos que alcanzar el manto, teníamos que tocar ese manto del Señor, hasta que un día, después de unos largos meses, su organismo empezó a cambiar. Su organismo comenzó a aceptar el tratamiento. Ese tumor fue reduciéndose. Un día me dijo la mamá, Magna, vos sabés, Julia, que ese tumor se está reduciendo y tengo que hacerle el último estudio para ver qué pasó. Y nosotros seguíamos orando y pidiéndole al Señor de los milagros, al Señor Jesucristo, que completara la obra. El clamor de nuestro corazón por esa nenita fue tal, que el Señor escuchó nuestra oración. Fue una oración de fe, una oración sabiendo que el Señor lo podía hacer. Así como esa mujer con flujo de sangre, la única esperanza para esta mamá fue Cristo. Ella se entregó a Jesús, la nena también se entregó a Jesús. Y cuando terminó de hacerse el último estudio, el médico le dijo que el tumor había desaparecido. Y hace unos días, menos de una semana, vino la mamá y me dijo, Julia, nos vamos a Corrientes, tenemos que venir nada más que cada 3 meses para hacer el control, pero mi hija está sana. Mi hija está sana. Ya no hay más tumor. Es solamente un control. Nos atrevimos a tocar el manto de Jesús. Nos atrevimos a creerle al Señor. Créele a Jesús. No importa en la circunstancia que te encuentres hoy, no importa la gravedad, Él puede mucho más que cualquier dificultad. Él es el Señor de la vida.
Él es el Señor de la sanidad. Él es el Señor de la libertad. Él es el Señor de la provisión. Toca en fe el manto del Señor. Te abrazo y te bendigo.